Espíritu Santo, la espada del Espíritu. Por cuanto Dios vivifica y le da vida a la palabra, cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, esta tiene poder en sí misma para trabajar en cada una de nosotros. En Juan 6:63, Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Nosotros tenemos fe por medio de oír la palabra de Dios. Y sin oír la palabra de Dios no hay fe en nuestras vidas. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante venir y escuchar la palabra de Dios? Porque tú te llevas la semilla de vida, te la llevas a tu casa. Cuando tú vienes, la palabra al ser espiritual, Jesús dijo que era semilla, viene y esa semilla es plantada en tu corazón y empieza a fructificar. Así dice el Señor, así es mi palabra, que no sale vacía, sino que cuando yo la envío, empieza a dar fruto, empieza a florecer. Por eso necesitamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando tú dejas de escuchar la palabra de Dios, ya no hay fe en tu corazón, porque lo que hay son pensamientos tuyos. Y los pensamientos del hombre, como dice Jeremías 17, son engañosos. Los pensamientos del hombre, los pensamientos del corazón son engañosos, no son verdaderos. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y es la verdad. Porque no hay otra verdad que la verdad de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice: mi palabra tiene espíritu y mi palabra son vida. Dice en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. No te da vida el que tú comas mejor o peor. No te da vida el que tú descanses más o descanses menos. No te da vida el que tú tomes aquello o lo otro. Lo que te da vida realmente es su palabra. Y Jesús dice en el libro de Proverbios, dice la palabra en el libro de Proverbios, que es medicina. La palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Medicina. La palabra es como un desinfectante. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis recibido. Cuando tú dejas de recibir la palabra en tu corazón, tú empiezas a contaminarte y viene el enemigo a poner sus huevos como de áspide, huevos como de serpiente, y empieza a florecer y a nacer en ti cosas que no son del espíritu, sino que son de la carne. Y cuando nosotros alimentamos la carne con nuestros pensamientos y con todo lo que tenemos hoy en día, con tanta técnica, con tanta ciencia, hermano, no nos damos cuenta que lo que estamos metiendo en nuestro interior muchas veces es veneno. Lo único que es medicina para nuestro cuerpo es su palabra. Por eso tú tienes que venir y tienes que escuchar la palabra. Cada vez que tú vienes a escuchar la palabra, estás trayendo el desinfectante para que tu vida empiece a florecer en las condiciones óptimas. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué ha venido esto a mi vida? Muchas veces viene porque nosotros no hemos fortalecido nuestro hombre interior. Tu dinero perezca contigo, dice el libro de Santiago. Tenemos que aprender a ser humildes delante de la presencia del Señor, porque tanto el rico como el pobre van todos al mismo lugar. Tanto el que tiene como el que no tiene van todos al mismo sitio y al mismo lugar. A mí no me importa si en la tumba tuya o en la mía habrán más flores o menos flores. Todos iremos a ese lugar de corrupción. Y todos necesitamos la palabra de vida, que es la que vivifica nuestro interior. Y necesitamos a Jesús, nuestro Salvador. Hermano, no seas hipócrita. Sé una persona real y verdadera en Cristo. Amén. Sé verdadero en Cristo, sé verdadero en Jesús. Porque no tienes vida. Yo decía el otro día que aquí no hay nadie bueno. Ni tú, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí somos buenos. A la que nos apartamos un poquito del Señor, estamos contaminados, somos las personas más malas que te puedes echar a tu cabeza. Somos malos. No hay justo, dice la palabra, ni a un uno. Y tú te crees bueno porque te crees mejor que aquel que no hace el mismo pecado que tú. Pero desde el más pequeño hasta el más grande, dice la palabra, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos a Jesús, al Verbo,
Su palabra que nos vivifica, que nos transforma, que nos cambia, que se mete en nuestros huesos y empieza a fortalecer nuestro interior y cambia nuestra mentalidad, una mentalidad vieja y rancia, y empieza a poner una mentalidad real, la realidad de Dios en nuestras vidas. Porque el único que creó todas las cosas fue el Señor Jesucristo. Aún Satanás fue creado. Él no es el creador. Fue creado. Por eso el único creador es el Dios Todopoderoso y nos ha llamado sus hijos. Sus hijos. Hermano, no vengas con... Esto es muy serio. Esto es muy serio porque va en juego tu vida, va en juego tu salvación. Va en juego tu salvación. En aquel día tú no podrás decir, no, es que los hombres me fallaron. Es que el pastor que tuve me falló. Es que, Señor, la mujer, el hombre que me diste, no, hermano. Tú eres alguien individual delante de la presencia del Señor, con huellas digitales diferentes a todos, con un iris diferente a todos. Tú eres único, delante del cielo te hizo el Señor único. Dios te hizo y rompió el molde, no hay otro como tú. Y tú no puedes echarle las culpas a nadie de tus errores. Tú tienes que tomar tu responsabilidad. Las cosas me van mal porque me he apartado del Señor. Y cuando tú te acercas al Señor de corazón y con humildad, empezarás a ver realmente la respuesta de parte de Dios. Porque Dios no es un camarero a nuestro capricho que nos trae las cosas. No sabemos quién es Él. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el Señor, el Rey de Reyes. Él es el omnipotente Dios, el omnisciente Dios. Y no podemos jugar con Dios, ni jugar a la religión. La religión nos enseña, peca lo que quieres, te confiesas y vuelves nuevamente. No. Nosotros hemos sido santificados delante del Dios. Hechos santos delante de Dios, vestidos con vestiduras blancas para que podamos andar rectamente en la presencia del Señor. Y cuando pecamos, viene convicción a nuestro corazón. Y si no te viene convicción al corazón y sigues pecando, es porque todavía no lo has conocido. Así es, hermano. Y la verdad hay que descubrirla y decirla tal cual es. Tu matrimonio te va mal, tu vida te va mal. Quizás hay enfermedad en ti porque has descuidado lo más importante, has descuidado al autor de la vida. Y cuando ponemos al autor de la vida por delante de nuestra vida, porque no es tu vida, es la vida de Dios primeramente. Decimos mi vida, no es tu vida, es la vida que Dios te ha dado y te ha prestado. Y quiero decirte una cosa, que nos podemos ir en cualquier momento. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es por eso que su palabra opera sobrenaturalmente. Su palabra opera sobrenaturalmente. Ella tiene poder en sí misma cuando oímos el Evangelio de la fe y el poder de Dios empieza a actuar a favor de nuestra vida. El profeta Isaías describe la palabra como una poderosa arma. Isaías 49 del 1 al 2. Isaías 49, del 1 al 2. Dice, oídme costas, y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Desde las entrañas de mi madre, tuvo de mí memoria. Y el Señor le dice a Jeremías en el capítulo 1, antes de que nacieras, te di por profeta a las naciones. Ya te conocía. ¿Qué te piensas que tú estás aquí en esta mañana por casualidad? Dios te conocía. Dios sabía de ti. Dios, cuando te envió a este mundo, te envió con un propósito divino. No te envió simplemente para respirar, para que te casaras, para que tuvieras un coche o una casa y para que te murieras de viejo. No, Él tiene un propósito en tu vida, para que tú le des gloria, para que sea realmente lo que Dios quiere que sea. Porque hay gente que viviendo está muerta,
Porque si tú no vives en el propósito de Dios, no vives para Dios. Hay que vivir en el propósito de Dios. El mundo también vive su vida. El mundo no conoce a Dios y vive su vida. Pero los hijos de Dios somos los hijos del Rey. Quiero que lo sepas, hijos de Dios con autoridad. Tú no eres cualquier cosa, eres un príncipe y una princesa a los ojos de Dios. Lo que el diablo te diga, eso es otro asunto. Y si tú te lo crees, eso es peor para ti. Tú tienes que creer lo que dice la palabra, su constitución, la constitución del reino. No lo que te digan los hombres. Quizás los hombres te han dicho algún día, tú no sirves, tú no vales. Einstein, uno de los científicos más grandes que hemos tenido, que por cierto era judío, vino un día con un papelito a su casa. Mamá, me ha dicho la profesora que te dé este papel. Y en el papel ponía, su hijo no va a llegar a ningún sitio, porque su hijo es muy torpe. Y su hijo más vale que lo cambie de escuela porque no sirve para nada. Y el niño le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué dice el papel que te ha dado la profesora? Hijo mío, dice el papel que tú eres tan bueno y que tú eres tan inteligente y que tú eres una persona que tienes tanta capacidad que voy a tener que enseñarte yo misma, porque la capacidad que tiene esa profesora ya es muy limitada. Tú eres demasiado inteligente para ella. Y ese niño, gracias a que la mamá supo cambiar, y tú tienes que cambiar las palabras del diablo en tu corazón y en tu mente, porque el diablo te dice que no sirves, que no vales, que no eres nada, y Dios te dice, no, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y no hay cosa más grande que ser hijo e hija de Dios. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Y puso mi boca como espada aguda, el verso 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y también el apóstol Juan en la isla de Patmos, donde estaba preso, vio a Jesús y lo describe con estas palabras. Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16. Aquí dice Jeremías que puso como espada aguda. Siempre la palabra se nombra en la escritura como espada, la espada del Espíritu. Jeremías dice, y puso en mi boca como espada aguda. Y luego habla en el libro de Apocalipsis que salía una espada de doble filo de su boca, de la boca de Jesús cuando lo vio en la isla de Patmos. Mira, léelo. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La palabra de Dios es como una espada, hermano. Si tú no tienes la espada en tu mano, el enemigo va a acabar contigo, va a hacerte trizas. Dios, claro que me guarda el Señor, pero tú tienes la necesidad de instruirte, de comer de la palabra, de alimentarte del verbo de Dios, de meter la semilla de vida en tu corazón. Hermano, yo no como por ti. Eres tú quien tienes que comer individualmente. Eres tú el que te sientas a la mesa y comes. Hay cosas que yo las puedo hacer por ti, ayudarte quizás, pero yo no puedo comer por ti. Eres tú quien tienes que tomar la palabra y meterla en tu vientre espiritual. Y si tú no le das importancia a la Escritura, es porque tú no le das importancia a Jesús. Porque Jesús dijo que Él es el verbo de Dios. El verbo de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, esos 66 libros que Dios inspiró a sus profetas y a sus siervos, no es para tenerla guardada en un rincón llena de polvo y sacarle el polvito de cuando en cuando. Esas palabras es para que la tengas abierta en tu casa, para que la leas continuamente de día y de noche, para que tú la estudies, para que tú la ames, para que tú llores. Yo me acuerdo cuando yo empecé a conocer al Señor de verdad,
Me levantaba a las 2 de la mañana porque trabajaba de noche. Pero me levantaba temprano. Y cuando empezaba a leer la palabra, gotas de lágrimas me salían de los ojos y mojaba la Escritura con mis lágrimas. Me hablaba la Escritura, me hablaba la palabra. Tienes que amar la palabra de Dios. Porque el que ama la palabra ama a Jesús. Y los pastores tenemos que predicar la palabra, no lo que nos da la gana. Los pastores tienen que apartar su vida y tu mirada tiene que estar puesta en el Señor, en la Escritura. Muchas iglesias no crecen porque no se habla lo que realmente tiene que hablarse. Es la Escritura. A vosotros os parece, dijo Jesús, que en la Escritura está la vida. Y es que en la Escritura está la vida. Desempolva la Escritura, desempolva la palabra de Dios. Cógela cuando llegues a casa. Ponla en un lugar de eminencia, pero no para que haga bonito, sino para que la puedas leer. Le dedicamos más tiempo a nuestro ocio que quizás en buscar, orar al Señor. Y también tenemos que tener tiempo de ocio, claro que sí, y nuestro tiempo para estar con la familia y jugar con los niños, por supuesto que sí. Pero es que le hacemos todo eso, pero no hacemos nada de lo que es buscar a Dios. Ten tu tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos, enamórate del Señor, enamórate de su palabra. Empieza por los libros más sencillos, quizás por Marcos, por Lucas. Empieza por los libros que quizás te van a empezar a hablar y enamórate de la palabra. Párate en las comas, no leas de corrido. Mira a ver qué es lo que dice el Señor. Mira a ver, refléjate en la Escritura, a ver si estás obedeciendo lo que dice el Señor en su palabra. Llénate de fe, métete, camina juntamente con Jesús. Cuando Él caminaba de camino a Jerusalén, de camino a Galilea, métete en la barca con Jesús. Camina hacia el monte quizás de la bienaventuranza. Siéntate en el monte de la bienaventuranza y escucha a Jesús como Él hablaba. Camina con Él, acompáñale como uno más de sus discípulos cuando ponía las manos sobre el leproso y lo sanaba. Acompáñale cuando iba corriendo el ciego detrás de Él para ser sanado. Acompáñale, métete, vive la Escritura, vive la palabra. No la leas como algo que ha pasado de moda. Métete y disfruta la lectura. Gustad y ves que es bueno el Señor, dice en su palabra. Dichoso el hombre que confía en Él. Dale ese aplauso al Señor. ¡Ay! Esta iglesia se va a levantar con poder, con el poder de su palabra. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, aquí vuelve a decir que su palabra es como espada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cualquier cosa, hermano, la palabra cuando está en nuestro interior empieza a cortar. ¿Y sabe lo que corta la espada del espíritu? Lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Y discierne los más íntimos pensamientos que pueden haber en tu interior. Hermano, la espada de Dios es poderosa. Si tú solamente te dejas guiar por tus pensamientos, he dicho antes que son engañosos. Por eso es necesario saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y solamente la espada del Espíritu puede cortar y puede discernir lo que viene y lo que no viene de Dios. La palabra de Dios es el instrumento de Dios para saber lo que le pertenece al alma. Y el alma son sentimientos y lo que le pertenece a Dios. Y esto es necesario para no ser extraviado, porque el alma es el corazón humano y este es engañoso. Y sabes una cosa, hay mucha gente extraviada simplemente por seguir las emociones y los sentimientos que no tienen nada que ver con Dios. Siento y siento y siento, pero ese sentir muchas veces no viene de parte de Dios. La espada del Espíritu discierne. Y cuando tú sabes y conoces la Escritura, tú empiezas a entender lo que viene, lo que es y lo que realmente Dios quiere decirte y comunicarte. Amén. Gloria a Dios. Jeremías 17 dice 9. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahí tengo una corazonada, ahí tengo un sentir, ahí tengo... Discierne si tu sentir va conforme a la palabra. Discierne si tus emociones son conforme a la Escritura y a la verdad de Dios. Ay, siento que esta mujer ya no es como antes. Ay, yo creo que y siento que que este hombre ya no es el que era antes. Y hermano, no. Estás dejando llevar por el mismo diablo. Estás destruyendo tu casa. Estás destruyendo tu vida. El diablo viene para destruir, viene para robar y viene para matar. Tenemos que ser reales y verdaderos delante de la presencia del Señor. Quítate todo eso que te estorba. Saca fuera los miedos. Saca todo miedo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo la palabra de Dios nos enseña y nos dirige a la perfecta voluntad de Dios. Solo su palabra nos puede enseñar a caminar a la luz de Dios. Cuando tú caminas a la luz de tus pensamientos, no es la voluntad de Dios. Cuando tú caminas a la luz de tus pensamientos sin discernirlos, por eso la palabra de Dios dice que pongamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. Todo pensamiento tiene que ser llevado a la obediencia a Dios. Y si tu pensamiento no concuerda con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios, entonces no es de Dios. Y tú estás desobedeciendo a Dios. Y cuando uno desobedece a Dios, hermano, tú no te creas que tienes tan fácil el reino. Porque el Señor dice que guardemos nuestra salvación con mucho temor y mucho temblor. Mira, dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parece que son correctos, que están andando correctamente, pero cuando tú examinas tus caminos te das cuenta que tus caminos no son caminos de vida. Examínate. Yo de cuando en cuando. Así es tu vida espiritual. Yo vengo a la iglesia de cuando en cuando. Vengo de cuando en cuando. Y si no vengo no pasa nada. Así es tu vida espiritual. Así es tu vida espiritual. Enamórate de Dios. Enamórate de Dios. La palabra de Dios no puede ser interpretada a nuestro gusto. Tú no puedes interpretar la palabra a tu gusto. Tenemos que aprender a interpretar lo que Dios ha querido mostrar. Y no es lo que nosotros queremos ver o lo que nos interesa. Porque tú puedes modificar la palabra y tú puedes quizás hacerla que haga lo que tú quieres que haga. No. Tú tienes que aprender a interpretar la palabra tal como está escrita. Amén. Tal como está escrita. Hay que coger el texto y el contexto. No solamente lo que nos interesa. El texto y el contexto. ¿Qué es lo que quería decirle el Señor? ¿O qué quiere decirle el Señor cuando esa palabra viene a nuestras vidas? Y hay que leer no solamente la promesa de Dios que nos interesa, hay que leer toda la palabra y todo el capítulo muchas veces, a ver qué es lo que Dios quería decirnos. Segunda de Pedro 19, 21. Acabaré un poquito antes para que podamos picotear, ¿vale? Segunda de Pedro 19, 21. Del 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí compara el apóstol Pedro la palabra como una antorcha, que tú vas caminando con la antorcha por un lugar oscuro. Dice, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Tú no puedes interpretar la palabra como a ti te parezca. Ahí se levanta la secta, por eso se levanta la secta. Dice en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura ha sido inspirada por Dios, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Dios sopló, trajo la unción para poder escribir lo que el Espíritu Santo quería que esos hombres escribieran.
No fueron hombres comunes los que escribieron la Escritura, sino que fue el mismo Espíritu Santo quien dirigió a esos hombres a escribir lo que está puesto en cada uno de esos libros. 66 libros que fueron inspirados por hombres de Dios en lugares diferentes, en culturas diferentes, en momentos diferentes de la historia, unidos todos. Por eso se llama Biblia, porque son varios libros. De ahí viene la palabra biblioteca. Biblia significa muchos libros unidos en uno solo, como ese canon, donde ahí el Señor ha puesto su palabra para que nosotros podamos ser alumbrados. Y si tú no tienes la palabra, tú vas a andar en oscuridad, porque la palabra es antorcha que te ayuda a caminar por en medio de las circunstancias. Y si tú no tienes la palabra morando en tu corazón, no vendrá sobre ti bendición ni prosperidad, porque cuando el Señor quiso sacar a Josué y empezar a hacerlo caminar por la tierra prometida, lo primero que le dijo: no se apartará este libro de ti ni de día ni de noche, sino que meditarás en él todos los días, porque será de esta manera que todo lo que haga prosperará, y todo lo que pisare en la planta de tus pies será tuyo. Que no se aparte la Escritura de ti, porque tú no puedes caminar sin la Escritura. También el enemigo sabe la Escritura, pero la palabra rebate. La palabra rebate, porque ella te enseña a través de renglón a renglón, irás conociendo la verdad de la palabra de Dios. No es que un solo versículo está toda, no, renglón a renglón, un poquito aquí, un poquito allá, pero el Señor va revelando su palabra. Es como un puzzle que tú necesitas unirlo. Por eso necesitas todos los 66 libros, los antiguos y los del Nuevo. Amén. Camina a la luz de la Escritura para que todo te salga bien. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice: cuando nosotros incorporamos la palabra a nuestras vidas y andamos a la luz de su palabra en obediencia, esta tiene poder para guardarnos y prosperar nuestros caminos. El profeta Jeremías dice en Jeremías 15:16. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras. Mira cómo Jeremías se deleitaba la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Hay un gozo y hay un deleite en nuestra vida. Y el rey David también lo expresa de otra manera. Salmo 109, 103. Dice en el Salmo 109, el verso 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Más que la miel a mi boca. ¿Sabes que la palabra de Dios no es palabra de este mundo? Que es la palabra del reino que transforma vida. Que es la palabra del reino que transforma y cambia los corazones. Porque el Señor comparó su palabra a una semilla que es echada, y cuando te das cuenta ha empezado a florecer y a crecer. Y tú no te das cuenta, y tu fe y la bendición de Dios está creciendo en tu vida. En la medida que tú estás escuchando la palabra, la semilla va entrando, la palabra, porque todo el Señor lo creó y lo hizo por medio de su palabra. Y el Señor sustenta todas las cosas por medio de su palabra. Y si no hay palabra en ti, palabra de Dios, hablo, porque su palabra son espíritu y son vida. No hablo de palabra de hombre, porque la palabra de hombre ni tiene espíritu ni tiene vida. Pero la palabra de Dios tiene espíritu y tiene vida. Mis palabras, dijo Jesús, mi palabra es espíritu y vida. Y cuando tú comes la palabra, cuando tú entras, la palabra entra en tu mente y en tu corazón, empieza a ver en ti algo poderoso. Y tú no te das cuenta, porque eso va creciendo en ti, como crecen los huesos dentro del vientre de la madre, como crece ese niño poquito a poco que se va haciendo mayor cada vez, hasta que llega un momento que nace. Así va a empezar a nacer en tu vida cosas preciosas y cosas buenas. ¿Por qué? Porque estás ahí interesado, estás escuchando, estás dejando que Dios obre en tu corazón. Hermano, esta iglesia yo creo que sea una iglesia
bíblica, una iglesia donde aprendamos a amar la palabra de Dios, donde aprendamos a amar a Jesús a través de su palabra, donde encontremos realmente la respuesta que el Señor nos habla a través de la Escritura. Porque si no, hermano, no habrá sanidad para esta iglesia. La sanidad, una iglesia sana, porque hay una palabra y una doctrina sana. Si hay una sana doctrina, habrá una iglesia sana. Pero si hay una doctrina equivocada y errónea, donde nos metemos en doctrina de prosperidad, donde nos metemos en doctrinas que nos llevan a otros lugares, no. Nosotros conocemos que la única doctrina es Jesús. Y Él nos enseñó cuál era la verdadera doctrina. Y tenemos que aprender a caminar. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Santo eres, Señor. Necesitamos del poder de la fe para creerla y confesarla. Y al hacer esto da lugar a la intervención de Dios, sujetando lo natural a lo divino, para que su voluntad sea establecida. Necesitamos el poder de la fe. Un centurión, mira, un centurión, uno que no era romano, amaba a su siervo, se puso enfermo y fue a buscar a Jesús. Pero cuando ya estaba cerquita de Jesús, dijo y envió a algunos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Porque un judío no podía entrar en casa de un romano. Y él dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Yo soy hombre sujeto a autoridad. Yo soy un centurión, tengo soldados a mi cargo. Y le digo a aquel soldado: ve y va y haz esto, y lo hace. Yo sé lo que es la autoridad. Yo sé que si solamente tú dices la palabra y hablas la palabra, mi siervo sanará. Y Jesús se quedó tan impresionado como aquel hombre que le dijo: no he encontrado una fe más grande de Israel que en este hombre. Ve, le dijo el Señor: ve, porque tu siervo ha sido sano. La palabra tiene poder. Y cuando tú hablas la palabra de Dios con fe, esa palabra actúa. Hermano, créete. Tenemos que empezar a tener la fe en su palabra. Porque si no, ¿en qué vas a confiar para recibir sanidad? ¿En qué vas a confiar para que tu matrimonio sea bendecido? ¿En qué vas a confiar para que tú puedas tener un trabajo como Dios quiere que tú lo tengas? Porque no se trata de cualquier cosa. No, Dios quiere bendecirte. Porque no se trata de cualquier cosa. No, Dios quiere bendecirte. Hermano, no se trata de cualquier cosa. Dios quiere darte un trabajo como Dios quiere dártelo. Un trabajo de verdad. Un trabajo que tú te puedas ganar bien la vida. Por supuesto, hermanos, que yo no me estoy metiendo con la gente que hace cualquier cosa para ganarse la vida. Siempre que sea lícito, estás en tu derecho. Pero yo te estoy diciendo que Dios tiene siempre algo mejor para ti. Hermanitos que tienen que ganarse la vida vendiendo cualquier cosa en el mercadillo para ganar 20 euros diarios. Pero Dios no quiere eso tampoco. Tú tienes que mirar y pedirle al Señor que te dé un trabajo, que te dé algo para bendecirte. Ten mentalidad, no de esclavo. Ten mentalidad de hombre libre. Ten mentalidad para crear quizás tu propio negocio. Empezar a trabajar en lo que te gusta. Empieza a cambiar tu mente y tu mentalidad. Amén. Acabo y cuarto acabo. Gálatas 1:8 dice. Mira si hay otro evangelio. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Eso significa la palabra anatema. Sea maldito. Y luego dice más adelante: no es que haya otro evangelio, sino que algunos quieren hacer creer que hay otro evangelio. No, el evangelio es el que Dios ha dejado escrito en su palabra. Amén. No el que este mundo se ha inventado. Dios nos enseña que cuando estamos en necesidad podemos clamar a Él y Él envía su palabra, y su palabra nos librará de la enfermedad y de la ruina. Mira, Salmo 107, 19, 20. Salmo 107, 19, 20. ¿Sabes? Voy a poner libretas aquí a la venta, porque no veo a nadie escribiendo. Nos hemos acostumbrado tanto a tener la Biblia en los móviles. Tener la Biblia tanto en los tablets.
que no sabemos ni abrir las escrituras. Si yo digo dónde está el libro de Esther, la mayoría no sabría dónde está ese libro. Si algunos ni conocéis que existe ese libro. Si yo digo dónde está el libro de Ruth, quizás ni conocéis ese libro, ni sabéis dónde está ese libro, ni sabéis abrir las páginas para encontrar dónde está ese libro. Nos hemos acostumbrado tanto a la informática que ya no sabemos, no tenemos ni memoria. Ni memorizamos los números de teléfono porque apretamos directamente al número y lo que nos está comiendo la mente el enemigo a través de la ciencia. Tenemos que aprender a leer, a escudriñar, a buscar buenos libros. Está bien, hermano, que tú uses un libro, que te encuentres quizás en el autobús, pero ven a la iglesia con tu Biblia y empieza a manejar las páginas de la Biblia, a saber dónde está cada libro y a enamorarte de las escrituras y amar la palabra de Dios. ¿O es que nos avergonzamos de ser cristianos? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No te avergüences del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Amén. No te avergüences del Evangelio. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra, envió su palabra. ¿Y sabe lo que está haciendo el Señor esta mañana? Está enviando la palabra. Está enviando su palabra a tu corazón para que te enamores de la Escritura, para que empiece a florecer en ti las cosas nuevas. Las cosas nuevas que Dios tiene para ti florecen por medio de la palabra. No florecen por otra semilla. Hoy hay semillas modificadas genéticamente, pero esas semillas modificadas genéticamente tienen un problema, que al final se volverán estériles. Porque todo lo que es modificado genéticamente por el hombre viene para destrucción, no viene para bendición. Lo que Dios creó, lo auténtico y lo verdadero es lo que tenemos que mirar. Amén.